Introducción al equilibrio químico y su importancia industrial y biológica. En una reacción química, el equilibrio químico es el estado en el que tanto los reactivos como los productos están presentes en una mezcla, con concentraciones que no tienen más tendencia a cambiar con el tiempo, de modo que no hay cambios observables en las proporciones de las sustancias en el sistema de análisis. Así pues, tendremos dos parámetros diferentes en la reacción dependiendo del tiempo. El no equilibrio, donde las concentraciones de los reactivos disminuyen mientras que las concentraciones de los productos aumentan. Si tomamos los parámetros de concentración en cualquier momento en el que no estén en equilibrio, los representaremos máticamente con la marca inicial o superíndice cero para la variable concentración molar. Pero en ese contexto se interpretará no como inicial, sino como no equilibrio. Sin embargo, debido a que el símbolo de concentración molar se repite constantemente, los químicos han desarrollado una simbología alternativa, y es la notación corchete, que significa lo mismo que la C minúscula, es decir, una concentración molar. Y la marca de inicial en este caso puede ir como subíndice o como superíndice dependiendo de sus necesidades particulares. Una vez alcanzado el equilibrio, las concentraciones se estabilizan en valores fijos que dependen de dos términos: una constante de proporcionalidad y las concentraciones iniciales de los reactivos y productos. Estas concentraciones en equilibrio se simbolizarán sin la marca, como si fueran valores finales, pero en este contexto no se interpretan como finales, sino simplemente como parámetros en equilibrio. También debemos tener en cuenta que el tiempo que transcurre entre las concentraciones iniciales y el establecimiento del equilibrio no necesariamente es instantáneo, y lo llamaremos tiempo de retraso. En general, entre mayor sea el desequilibrio inicial, más se tardará en alcanzar el equilibrio, es decir, mayor tiempo de retraso habrá. Algunos equilibrios son casi instantáneos, como en las reacciones ácido-base, pero otros son lentos, y aprovecharse del tiempo de retraso o acortarlo con catalizadores se emplea para optimizar las reacciones a nivel industrial. Una vez establecido el equilibrio, este puede alterarse, por ejemplo, adicionando reactivos como se muestra en la siguiente gráfica. Inicialmente tenemos una primer concentración en no equilibrio del reactivo A y cero del producto B. A medida que procede la reacción, alcanzamos un primer equilibrio de las dos concentraciones, en las cuales, para este caso en concreto, las concentraciones son iguales, pero no siempre. Sin embargo, en una disrupción de ese equilibrio, si adicionamos más reactivo A a la mezcla que estaba en equilibrio, alcanzaremos una nueva situación de no equilibrio. En este caso vamos a tener una concentración nueva, no equilibrada del reactivo A y cierta cantidad del producto B, pero que no está en equilibrio por la adición de sustancia. Y vuelve a proceder la reacción hasta alcanzar un segundo equilibrio, en el cual volvemos a obtener la misma cantidad en proporción de las sustancias, pero en un nuevo punto de equilibrio. Historia del concepto. El concepto de equilibrio químico se desarrolló después de que Claude Louis Berthollet en 1803 descubriera algunas reacciones químicas que son reversibles, después de haber observado la formación de cristales de carbonato de sodio en el borde de un lago salado llamado el lago Natrón, cuando acompañó al emperador Napoleón Bonaparte en su invasión a Egipto. El lago Natrón está ubicado en el Gran Valle del Rift, la zona norte de Tanzania, en la frontera con Kenia, aunque en la antigüedad representaba la frontera sur del Imperio Egipcio antiguo. Es un lago de muy poca profundidad, alcanza escasamente 3 metros en sus 57 kilómetros de largo por 22 kilómetros de ancho, con un característico e inquietante color rojo intenso. El nombre natrón lo toma de su composición predominante, la sustancia llamada natrón.
El natrón es una mezcla que se produce de forma natural de carbonato de sodio deshidratado con alrededor de un 17% de bicarbonato de sodio, junto con pequeñas cantidades de cloruro de sodio y sulfato de sodio. Todo este mineral proviene de manantiales y rocas volcánicas que conforman el lecho del lago y sus laderas. A causa de las altas temperaturas que registran en verano, el agua del lago se evapora rápidamente, hiperconcentrando las sales que se cristalizan, dejando islotes en las zonas poco profundas y en las orillas apenas visibles, cubiertas con una costra de natrón, junto con otros minerales salados similares como la trona. El natrón y sus acompañantes son ultraabsorbentes de agua, por lo que si un ser vivo queda cubierto por esta sal, se deshidrata al punto de momificarse rápidamente. El lago es una zona donde anidan unos 2,5 millones de flamencos enanos africanos, especie que se ha adaptado para aprovechar la alta salinidad del natrón. Anidan en las costras del mineral porque los depredadores no se acercan a las zonas saladas y se mantienen así alejados de sus huevos. Pero ni todos los flamencos son lo suficientemente fuertes para sobrevivir, ni todos los depredadores se mantienen alejados. Al parecer algunas aves se estrellan contra el lago porque el reflejo o el calor les hace estimar las distancias con la superficie de manera incorrecta. Entonces, sus restos se deshidratan rápidamente y petrifican por un proceso de calcificación y a fin de cuentas una momificación natural. Los antiguos egipcios importaron grandes cantidades del natrón para la momificación artificial y por ende el lago fue una maravilla natural que le interesó a Berthollet en su viaje a Egipto. Cuando Berthollet estudió la química del lago se dio cuenta que su solución estaba dominada por la siguiente ecuación química, en la cual el marcado exceso de cloruro de sodio y carbonato de calcio conllevaban a la formación de carbonato de sodio y dicloruro de calcio, lo cual era lo opuesto a lo que conseguía Berthollet normalmente. Hasta entonces se pensaba que las reacciones químicas siempre procedían en una única dirección, hasta consumir todo el reactivo limitante, que es justamente lo que hemos modelado hasta ahora en estequiometría. Pero en ese punto Berthollet tenía dos reacciones que eran exactamente iguales pero opuestas. Berthollet razonó que la causa de esto era que el exceso de cloruro de sodio en el lago ayudó a impulsar la reacción reversa hacia la formación de carbonato de sodio. En 1864, Peter Weig y Cato Maximilian Goldberg formularon su ley de acción de masas, que convirtió en cuantitativa y numérica la observación cualitativa de Berthollet. Entre 1884 y 1888, Henry Lee Le Chatelier y Carl Ferdinand Braun formularon el principio de Le Chatelier, que extendió la misma idea de Berthollet a una declaración más general sobre los efectos de factores físico-químicos distintos de las concentraciones sobre el equilibrio químico. La principal consecuencia práctica de estos estudios fue el hecho de aprovechar el tiempo de retraso y las condiciones físico-químicas de un sistema no equilibrado con respecto a la recuperación del equilibrio para optimizar procesos industriales, que de otro modo generarían pérdidas económicas. ¿Cómo modelamos el equilibrio químico? Dado que en equilibrio están presentes dos reacciones, una directa, flecha hacia la derecha, y otra reversa, flecha hacia la izquierda, empleamos la doble flecha para indicar que los productos de la reacción directa son a su vez los reactivos de la reacción reversa. Tenga en cuenta que estar en equilibrio no es lo mismo que tener las mismas cantidades de sustancia o concentraciones. Solo significa que, con el paso del tiempo, se alcanza un estado en el cual hay una mezcla de reactivos y productos que aparentan no cambiar en cantidades. Y esto es malo para la industria, pues un reactor en equilibrio implica que parte de los reactivos comprados jamás se convertirán en el producto que se desea vender. Básicamente, esta primera sección de equilibrio
hasta el principio de Le Chatelier, indaga los modelos matemáticos y condiciones físico-químicas que se emplean para evadir las limitaciones impuestas por el equilibrio químico, aunque esos detalles los veremos en la próxima lección. Por el momento vale la pena hablar de la importancia biológica del equilibrio químico. Aunque el texto de química general clásico se enfoca en las aplicaciones industriales, los biólogos se han percatado que muchas reacciones biológicas clave se encuentran gobernadas por las leyes del equilibrio químico. Por ejemplo, la glucólisis, en la cual, aunque tenemos una serie de reacciones intermedias, varios de las cuales son reacciones reversibles que plantean equilibrios químicos. Por lo que, en sentido neto, la glucólisis es gobernada por condicionamientos de reacciones reversibles y equilibrio químico. Uno de los más graves es que si se acumulan productos en la célula o en el reactor, la reacción total aparenta detenerse para todos los sentidos prácticos, sean industriales o biológicos. Por ende, la célula debe consumir lo más rápido posible productos importantes como los portadores de energía, trifosfato de adenosina o nicotinamida adenina dinucleótido, y deshacerse lo más rápido y eficientemente posible de los desechos como el piruvato. Esto es solo un ejemplo de muchos en los cuales existen intermediarios metabólicos que son tóxicos debido a que, si se acumulan, el metabolismo se detiene y la célula muere. Muchas enfermedades metabólicas son de hecho causadas por defectos genéticos en los mecanismos de extracción o conversión de los intermediarios metabólicos a formas más benignas. Por ejemplo, el piruvato antes mencionado es convertido a intermediarios menos tóxicos en nuestras células dependiendo del metabolismo del tejido. El músculo blanco, por ejemplo, que es el gran músculo voluminoso propio de los pesistas o velocistas, es anaeróbico. Eso se basa en el hecho de que sus células procesan el piruvato sin oxígeno, sacrificando el portador de energía, nicotinamida adenina dinucleótido, para producir ácido láctico, que es menos tóxico y puede acumularse más fácilmente, ser expulsado a la sangre, reenviado al hígado y allí regenerar glucosa sacrificando energía. Sin embargo, el músculo rojo de los maratonistas y otros tejidos importantes como las neuronas son aeróbicos y emplean el complejo de piruvato deshidrogenasa, que es un sistema enzimático para acelerar la conversión del piruvato a otro intermediario que es usado por la mitocondria para activar la respiración celular aeróbica, la cual degrada completamente el piruvato a dióxido de carbono que es expulsado por los pulmones y no por el sudor, y produce aún más energía que la simple glucólisis. La deficiencia en la enzima que transforma al piruvato genera un trastorno mitocondrial con una presentación clínica variable que va desde acidosis láctica congénita, que es mortal, hasta la ataxia o neuropatía relativamente leve, con una serie de síntomas intermedios por los que pasa la microcefalia y defectos en el desarrollo intelectual. Tenga en cuenta que cualquier defecto enzimático genera una gran gama de síntomas debido a que la variabilidad de la enzima defectuosa o de cualquier enzima sigue una escala gradual de tipo darwiniano, con extremos en los cuales se encuentran las enfermedades y un promedio donde se encuentra la población con una manifestación normal de su metabolismo. Por ejemplo, si un bebé sobrevive, va a presentar deficiencias como retraso mental, retraso en el desarrollo, hipotonía, que es un defecto en la calidad de su esfuerzo muscular, y microcefalia, que es un defecto en el desarrollo del cerebro, es decir, cabezas pequeñas. Después de todo, el cerebro es aeróbico, todo porque se acumula ácido pirúvico y se detienen los metabolismos energéticos por las leyes del equilibrio químico. Bien, eso es todo por el momento. En la siguiente lección analizaremos la ley de acción de masas, también conocida como la ecuación de la constante de equilibrio. Por el momento, si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.